Una. Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, pues vamos ahora con la última ponencia de esta mañana del sábado, de las primeras jornadas Enigmas del Hombre y del Universo. Y lo hacemos pues con un periodista que yo creo que va a hablar de un tema que quizá pueda parecer que se sale un poco de los ámbitos del misterio, pero cuando se ponga a hablar del tema ya veremos, ¿no? Él trabajó con Fernando Jiménez del Oso, fue amigo y lo conoció muy bien. Yo recuerdo la primera entrevista que le realicé a Bruno en radio, precisamente homenajeando a Fernando, siempre presente. Y como digo, su ponencia se titula ¿Quién mueve los hilos? ¿Y qué nos va a contar en ella? Pues los secretos mejor guardados de la crisis. Él es director de la revista Historia de Iberia Vieja, también del programa Onda Cero La Rosa de los Vientos, y va a hablar pues de su último trabajo, AAA. Ya digo que yo creo, no sé cómo serán las expectativas, pero yo creo que vamos a salir un pelín cabreados, ¿puede ser? Vamos a remover conciencias y seguro que Bruno nos hace replantearnos muchas cosas. Así que por favor un aplauso muy fuerte para Bruno Cardeñosa. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias a la organización de este acto por invitarme, por acordarse de servidor, que tuvo la suerte, porque para mí fue una inmensa suerte, de poder conocer y trabajar junto a Fernando Jiménez del Oso. Otros trabajaron mucho más y lo conocieron mucho más y los conoceréis a lo largo de estas jornadas, pero la verdad es que se trata de un personaje verdaderamente extraordinario y haberlo conocido es uno de los regalos que me proporcionó la vida. Evidentemente mi relación con Fernando Jiménez del Oso, no la relación de Fernando Jiménez del Oso conmigo, que es mucho posterior, pero mi conocimiento sobre Fernando se remonta cuando yo era un pequeñín y tengo pocas imágenes, pero las tengo grabadas en el domicilio familiar, mi madre viendo la televisión, la primera, y yo yéndome a una habitación donde ya guardaba la televisión vieja en blanco y negro, porque ahí me ponían los domingos por la tarde, creo que era la UHF, entonces se llamaba la UHF, y veía el programa de Fernando Jiménez del Oso y comenzaba a soñar con esas temáticas y con un personaje que me parecía extraordinario. En ese momento, cuando yo era un niño, estoy hablando, tenía 10 años, 11 años, ni se me pasaba por la imaginación que algún día podría llegar a trabajar con él y a conocerle y homenajearlo y acordarse de él de vez en cuando. Yo creo que es extraordinario porque nos sirve para recordar a un hombre, además de su profesión, además de comunicador, además de periodista. No hay que olvidar que él era un psiquiatra que jamás dejó la psiquiatría. Era un personaje con un humor extraordinario. Yo tengo momentos verdaderamente fantásticos. Ya cuando trabajaba con él, me acuerdo que la veía hacia las 3:30 la consulta, y venía por las mañanas a la revista, y media hora antes de abrir la consulta se pedía un taxi y se iba a la consulta. Un día se hizo tarde, tenía puntos y momentos de humor. Lorenzo Fernández, que luego estará con vosotros, lo conoce todavía mucho mejor, y ya veréis cómo os puede contar alguna anécdota extraordinaria. Pero yo recuerdo una de esas primeras ocasiones, ¿no?, que te sorprende por ese, entre comillas, cinismo extraordinariamente lúcido y fantástico y divertido que tenía Fernando. Y me decía, me voy corriendo, os dejo cerrando la revista, me voy corriendo, porque si no abro la consulta y los enfermos, él era psiquiatra, se ponen buenos, pierdo el trabajo. Decía Fernando. Fernando era un personaje extraordinario. Como las primeras referencias, aunque ya lo conocía, pero las primeras referencias profesionales yo las tuve mes a mes con él cuando estaba en otra revista, en la revista Más Allá. Entonces eran otros tiempos, eran los buenos tiempos del mundo del periodismo y de la comunicación, tan buenos que en las redacciones había un corrector, una persona que se encargaba única y exclusivamente de, cuando los redactores, los periodistas, los reporteros y los colaboradores mandaban sus cosas, él se las leía todas, se las leía en papel, como debe ser, nada de en el ordenador, aunque ya existían ordenadores. Él se leía en el papel y lo apuntaba absolutamente todo, todos los fallos que veía, todos los errores gramaticales. Yo aprendí muchísimo con Andrés Blázquez, que así se llamaba. Yo creo que fue uno de los últimos correctores que existió en nuestro país. Y con Andrés yo aprendí gran parte de lo que yo sé. Y Andrés, todos los meses, había muchos días en los que él trabajaba mucho y otros días en los que trabajaba poco. Lógicamente, cuando estás en una revista que se hace mes a mes, hacia el final
de ese número se trabaja mucho más y se lee mucho más, y a veces se acumulaban y él tenía que quedarse por las tardes, y otras veces pues eran tiempos muertos, sobre todo cuando la revista empezaba su periplo mensual. Y él, una de sus citas ineludibles todos los meses, y lo leía con un... y era una persona, es decir, su opinión sobre algo iba a misa, porque es la persona que más sabe sobre el mundo de la literatura y de las letras que yo he conocido en mi vida. Y todos los meses, a comienzo de mes, él estaba deseando que llegara la revista Enigmas, en donde él estuvo tantísimo tiempo, donde él dejó prácticamente todo, hasta prácticamente su vida, y él fue el responsable hasta que falleció de la revista Enigmas. Y él escribía unas editoriales verdaderamente fascinantes en la revista, pero verdaderamente fascinantes, y yo creo que es una de las partes olvidadas sobre la figura de Jiménez del Oso, que lo conocemos en radio también, pero sobre todo por sus programas de televisión. Pero Fernando, sobre todo, era un grandísimo escritor, era una persona que tenía una categoría para escribir, una categoría literaria fuera de lo común. Para hacer bien televisión es necesario saber escribir muy bien antes, y Fernando sabía escribir extraordinariamente bien. Todos los guiones, todo lo que le oíamos hablar y decir en los programas de televisión, Fernando antes se lo escribía, se lo preparaba, se lo estudiaba. Y Andrés Blázquez leía cada mes con una adoración extraordinaria y un respeto maravilloso los editoriales titulados, y digo yo, de Fernando Jiménez del Oso. Anoche estuve viéndome algunos de sus editoriales, recordándolos, y hay uno que me encajó bastante un poco con el tema de la chapa, y sobre todo porque dice cosas muy interesantes y muy importantes. Fernando Jiménez del Oso no era, que es posiblemente una de las cosas que más uno detesta en la vida, no era en absoluto tibio, era una persona con una opinión formada, con una opinión que, si no llega a ser alguien con ese crédito de honorabilidad, con esos años de experiencia, si digo yo lo mismo, soy un radical. Si lo decía Fernando, era un señor honesto. Le pasa como que falleció hace tan solo unas semanas José Luis, hace tan solo unos días, José Luis San Pedro, el escritor. Si lo que decía San Pedro lo dice alguien joven, es un radical. Si lo dice alguien mayor, es un humanista. Bueno, pues eso ocurría con Fernando. Era una persona extraordinariamente formada en prácticamente todos los ámbitos de la cultura. Y yo, un poco para seguir este homenaje, antes de pasar a hablar del tema, quiero leer ese editorial que él escribió en la revista. Le insistía mucho, le he dicho esa editorial, no, ese editorial. Él insistía muchísimo en que el editorial, lo que se escribe en la primera página de la revista, es masculino, que lo femenino, la editorial, es lo que lo publica, la empresa que lo publica. Era muy meticuloso con todo tipo de faltas, de corrección. Era una persona extraordinariamente culta. Y lo que decía en ese, digo yo, Fernando, y creo que todos tenemos que escucharle, y que, bueno, lo que señala aquí es verdaderamente interesante, a propósito de ese número en concreto. Dice así: lo que digo yo es que este mundo se hunde, y no me refiero a los deshielos de la Antártida, aunque también. Se hunde porque ha estado y está regido por miserables, psicópatas y débiles mentales. Además, es necesario que se hunda. Está construido con materiales de desechos, hace aguas por todas partes y lleva demasiados milenios sin rumbo. Pese a que esté dentro y me hunda con él, considero una monstruosidad que permanezca todavía a flote. Como el sagaz lector habrá entendido, todo eso es pura metáfora. El mundo no es un barco. El planeta es un planeta cualquiera, en el extrarradio de una galaxia cualquiera, que solo tiene interés para los piojos cósmicos que habitamos en él. Ya he comentado en alguna ocasión que la especie humana ha sido un negocio biológico. Las mismas cualidades que nos separan del resto son las que nos llevan a cargarnos lo que nos queda y a nosotros mismos. El hundimiento, pues, no es el del mundo como tal, lo es de la sociedad humana. Y tampoco en lo físico, al menos en del conjunto, porque mientras unos mueren de hambre o de mil injusticias y de mil injustas razones más, otros viven que la gloria. El hundimiento es en lo ético, en lo moral, en lo espiritual y sobre todo aquello que tiene que ver con la dignidad de la persona. Así que tanto valdría hablar de hundimiento como de degradación. Siguiendo el lenguaje náutico, resulta tan inevitable como necesario que toquemos fondo. Pero una vez abajo, ¿qué hacemos?
si es que se puede hacer algo. Se me ocurre que acaso sea ese el momento de revisar las utopías. Igual vemos que algunas de ellas no lo son tanto y que se ha archivado con esa etiqueta teniendo más en cuenta nuestros defectos que nuestras virtudes, o por haber invertido los conceptos y tomar los unos por las otras. Creo que si en el lóbulo frontal de los neonatos grabásemos con anestesia claro la frase «No hay Dios, patria, ni ley que valgan la vida de un ser humano», daríamos un grande y primer paso. El siguiente sería poner un pie en la ONU de verdad, no en esa especie de vergonzoso guiñol con pantalones caídos y faldas levantadas que ahora lleva ese nombre. Con harto sentimiento por mi parte, serían necesarias varias prohibiciones, entre ellas las de inculcar a los niños, ya sea en la escuela o en el seno de la familia, cualquier ideal, por caro que sea, para sus mayores, que suponga un lastre en su desarrollo como persona o dificulte su convivencia con los otros miembros de la especie. Podría seguir, pero no tengo tiempo y además nadie me va a hacer caso. Bueno, en esto último se equivocó Fernando, porque ahora, 10 años después de que escribiera este editorial, vosotros habéis hecho caso de las palabras de Fernando. Los editoriales de Fernando eran extraordinarios y el personaje, como digo, era fantástico y fascinante. Yo tuve la ocasión, como digo, de trabajar varios años en su compañía, en la revista Enigmas, en donde he estado hasta relativamente hace poco tiempo, aunque sigo estando en la misma editorial y sigo conviviendo diariamente con Enigmas. Y ojalá hubiera muchísimos Fernandos Jiménez del Oso en nuestro mundo, porque creo que hace falta gente con esa opinión, con ese crédito y con esa autoridad a la hora de decir las cosas. Y digo que viene bien al caso, a propósito, un poco de lo que nos está sucediendo, de lo que está pasando en este mundo, especialmente desde el año 2008, desde finales del 2008, cuando comenzó una crisis de la que todavía no hemos salido, y lo peor de todo es que la desesperanza nos va gobernando cada vez más, y cada día vemos más lejos esa salida y vemos más lejos ese final, esa crisis económica que tantísimo dolor y sufrimiento está provocando. Por un lado, en los que todavía mantienen su trabajo, porque acuden todas las mañanas muertos de miedo, muertos de tensión y pensando si quizá es la última vez que pueden acudir a sus trabajos. Por desgracia hay muchos que ya no pueden ni siquiera acudir a sus trabajos, a sus empleos. 1 de cada 3 personas lo ha perdido en estos 5 años, y quien no ha perdido sus trabajos lo ha perdido alguien muy cercano a su familia, o ha perdido su vivienda a alguien próximo, o todos sus ahorros se los han quitado, porque una de las frases, hacía alusión antes a San Pedro, el autor del prólogo de ese libro de Indignados, autor de libros como La sonrisa etrusca, que falleció esta pasada semana. Él fue el creador de esa frase que decía: no se trata de una crisis bancaria, lo que estamos viviendo es una estafa. Y eso es lo que él denunciaba. Pero hay que ser San Pedro, o hay que ser Jiménez del Oso, para que te consideres humanista y sus palabras tengan un crédito. Yo escribí este libro AAA como continuación de otro que hice. Gracias a Fernando, precisamente, yo pude adentrarme y publicar cosas que no eran exactamente dentro del mundo del misterio, no dejaban de ser un misterio y un enigma. Por eso él dedicaba un editorial a estas circunstancias que estaba viviendo el mundo, uno de sus últimos trabajos, uno de sus últimos escritos. Pero él me permitió publicar algunas cosas que se salían por esa carretera secundaria de la autopista vital que tomó uno dentro del mundo del misterio, pero a veces se sale, a veces toma carreteras secundarias, y en esas carreteras secundarias me he encontrado cosas que desde el punto de vista periodístico eran dignas de ser contadas y ser transcritas y ser contadas al público. En principio yo escribí el libro Wikileaks sobre la figura de Julian Assange, sobre todas las incógnitas que hay sobre este individuo que hace 4 o 5 años empezó a desvelar una serie de documentos secretos. Recopilé muchos de ellos, escribí un libro sobre su figura y sobre el movimiento y sobre el contenido de aquellos documentos. En principio esta iba a ser la segunda parte de aquel libro, pero la situación económica mundial obligaba a que no se tuviera que hacer, o a que esa segunda parte estuviera enfocada, como finalmente ha estado, a la economía mundial, a la AAA. Ahora les explico por qué se denomina así, con ese subtítulo que es el título de esta charla, de quién mueve los hilos.
También esta semana, justo 24 horas después de que falleciera en San Pedro, fallecía un personaje que había gobernado durante 12 años, creo, el Reino Unido, Margaret Thatcher. Yo me enteré a primera hora de la mañana gracias al mensaje por WhatsApp del redactor jefe de la revista, del redactor jefe de la revista que yo dirijo ahora, Historia de Iberia Vieja, y él me mandaba un mensaje: si ayer murió el referente moral, era al revés. Él me comentó la muerte de Thatcher y al día siguiente la de San Pedro. Dice, si murió el referente moral de San Pedro, hoy ha muerto el referente inmoral, que es Margaret Thatcher. Me pareció una definición extraordinaria de todos los grandes escritores que he conocido, como Salberto de Frutos, el redactor en jefe de la revista que dirijo. Y lo digo esto y lo señalo porque Margaret Thatcher aparece muchísimo, muchas veces citado en este libro, en AAA. Margaret Thatcher fue, bueno, ha sido ahora geografiada de una forma verdaderamente escandalosa a raíz de su fallecimiento. Por suerte o desgracia, el fallecimiento es una consecuencia de la vida, pero eso no tiene por qué cerrarnos los ojos ante la realidad. Y la realidad es que esta mujer, en los años 80, junto a otro fallecido expresidente, el de los Estados Unidos, Ronald Reagan, un actor reconvertido en presidente del mundo con la ayuda de la Dama de Hierro, que a mí no me parece un privilegio que se conozca a alguien y que pase a la posteridad con ese término, con esa denominación, Dama de Hierro. A mí me parece verdaderamente terrible que alguien sea conocido así, y me parece terrible que incluso eso se considere casi un privilegio y un honor. Es muy triste ser dama de hierro o ser caballero de hierro para el resto de gente. Pues tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan modificaron el mundo y construyeron lo que ellos querían para el mundo. Pues el mundo que ellos construyeron es el mundo que ahora está provocando lo que está provocando. El hundimiento del planeta se debe, y los principales culpables son ellos dos, tanto Ronald Reagan como Margaret Thatcher, por lo menos desde la esfera política y desde la esfera de las ideas, porque ellos decidieron que el Estado era un estorbo, el Estado que ellos gobernaban, casualmente, era un estorbo, que era el problema. Lo dijo el propio Ronald Reagan cuando tomó posesión de su cargo en enero del año 81, en esa locución que hacen todos los presidentes norteamericanos. El Estado es el problema, no la solución. Margaret Thatcher pensaba lo mismo, y lo que decidieron fue que desde ese momento el Estado iba a influir, iba a participar mucho menos en las decisiones económicas, que iba a haber, ellos utilizaban la palabra libertad, han prostituido total y absolutamente el significado de esa palabra. Una bellísima palabra, libertad, la han transformado y la han utilizado hasta el abuso, y de una forma verdaderamente vergonzosa. La libertad que ellos pregonan no es la auténtica libertad, salvo que libertad signifique que a la gente la desahucien de sus casas. 400.000 personas en nuestro país. Hoy veníamos escuchando en el coche el tema de los scratches, la decisión política de que no se van a poder acercar a menos de 300 metros de las viviendas, de quienes están defendiendo un sistema que está provocando esas 400.000 viviendas que se han quedado sin sus dueños, que han tenido que irse a vivir. El que ha tenido más suerte a casa de un familiar, el que ha tenido menos suerte debajo de un puente. Bueno, pues ellos ahora parece que son los culpables de absolutamente todo, pero quienes tenían la potestad de decidir qué se hacía con el dinero y cómo se organizaba el mundo financiero son los que han provocado la debacle y la miseria en la que estamos ahora viviendo. Bueno, pues Margaret Thatcher y Ronald Reagan decidieron que valía de normas, que se acabó, que había que inaugurar una nueva época, la época de ellos lo llamaron desregularización, es decir, no legislar sobre el poder bancario y sobre el poder financiero, globalizar el mundo de las finanzas, pero, eso sí, en nombre de la libertad, una libertad que lo único que hizo fue encarcelar en deudas, encarcelar en hipotecas y encarcelar en lo que estamos viviendo a la mayor parte de los ciudadanos del mundo. Quienes tienen miedo de perderlo, y un miedo razonable. Quienes lo han perdido ya no tienen miedo
absolutamente de nada. Son los que están participando en los scratches, por eso no tienen miedo y les multarán con 3.000, con 6.000 euros como si fueran los culpables de la situación. Pues bien, la señora que falleció la pasada semana y Ronald Reagan fueron los que pusieron el asfalto para que sobre él caminara una serie de personajes y una serie de individuos que son los que están detrás de esto que yo califico como quién mueve los hilos, que es el poder financiero, a veces organizado en grupúsculos de poder oculto. Se ha mencionado, no tienen un poder efectivo, pero sí tienen cierto poder, a grupos como la Trilateral, como Bilderberg, etcétera, etcétera. Pero el gran poder está en manos de sectas, como por ejemplo los Hombres de Oro, que si lo traducimos son los Goldman Main, que son como se conoce a los trabajadores, por ejemplo, de Goldman Sachs, que son los que inventaron los modernos productos financieros que, por ejemplo, han provocado que en Galicia decenas de miles de personas perdieran todos sus ahorros con las preferentes. Son los que han provocado que la hipoteca que la mayor parte de ustedes tengan no sea un privilegio, sino sea un encarcelamiento de cara al futuro. Ellos crearon un producto que se llamaban los CDO. En el sistema financiero los CDO no son más que... porque una de las cosas que hacen para engañarnos y para mentirnos es ponerle nombres muy raros a todos, utilizar un lenguaje absolutamente esotérico. La realidad es mucho más sencilla. La hipoteca de usted, la de usted y la de ustedes, la de prácticamente todos, pasa a formar parte de un total, de un compendio, un bloque, y esa hipoteca que ustedes tienen, junto a la de otras muchas personas, se vende a otro. Es decir, se vende dinero por dinero. En realidad, todas las hipotecas juntas valen X dinero. Se la venden a un inversor que lo multiplica por 2. Ese inversor lo va a multiplicar por 3 y la va a volver a seguir vendiendo a otro. Resulta que llegará un día en que uno de esos recompradores de los CDOs no cumplirá sus obligaciones. Eso es lo que pasó. Y a no cumplir sus obligaciones, su hipoteca se ha quedado sin dueño, su hipoteca va a ser reclamada con una exigencia terrible porque vuelve al primer dueño, y entonces se provoca lo que se provoca, se rompe una pata de esta mesa y se rompe prácticamente todo el sistema. Su hipoteca no es suya, pero es que tampoco es del banco que se la ha vendido, ya inmediatamente después es de otro. Y en esa espiral, en esa burbuja, eso es realmente la burbuja financiera a la que estamos sufriendo. Esa burbuja al estallar es la que ha provocado lo que ha provocado. Pero claro, lógicamente para esto ha hecho falta algo más que los Goldman Sachs, ha hecho falta algo más que la Trilateral, ha hecho falta algo más que Margaret Thatcher, ha hecho falta algo más que Ronald Reagan y otra serie de personajes. Ha hecho falta otros que después siguieran haciendo lo mismo, aunque después pregonen otras cosas totalmente distintas, pero a la hora de firmar, a la hora de hablar en público pueden decir una cosa, pero a la hora de firmar pueden no hacerlo. En este país ha ocurrido con el tema de los desahucios y con el tema de las hipotecas. Todo el mundo hablando de hay que facilitar la dación en pago, pero incluso partidos políticos que han presentado esa propuesta han votado después en contra de la propuesta que ellos presentaron. Pero claro, eso ya salía con letra pequeña en los periódicos. Bueno, pues el nombre AAA se debe a la existencia en el pasado, en los años 70, en Argentina, 60-70, de un grupo terrorista llamado así, llamado AAA. Era un grupo que se dedicaba a asesinar a aquellos que creían de verdad en la libertad. Eran unos tiempos convulsos en Argentina de entonces, unos tiempos de dictadura, y había que eliminar a todo aquel que hablara de democracia, a todo aquel que hablara de libertad, de la auténtica libertad, a todo aquel que creyera en la justicia social. Asesinaron a cientos de personas. Fue el grupo terrorista más terrible que ha existido en toda América durante muchísimo tiempo, junto a las FARC en Colombia. Era otra forma de actuar, no era una guerrilla. Ellos actuaban como el terrorismo que, por desgracia, hemos conocido aquí, con la bomba debajo del coche, la bomba en la puerta de sitios habitados, o el tiro en la nuca. Era terrorismo tal cual lo hemos vivido aquí, que no nos sorprende. Afortunadamente, tanto allí como aquí, afortunadamente, pues ya es, o parece que ya es pasado. Bueno, pues ellos asesinaron a todos los que creían en esa libertad. Años después,
apareció otra triple A, y ese es el juego literario que yo utilizo para hablar de una de las razones de la crisis económica. Esa triple A es la nota que a cada producto financiero, a su hipoteca, a su crédito, a mi tarjeta de crédito. Yo les puedo enseñar, tengo la cartera y es una de las formas en las que vamos a entender bien cómo funciona. Hace 4 o 5 años paseaba por una estación de tren, que es casi como un segundo domicilio después de viajar tanto, y me asaltó una muchacha. Cerca tenía un puesto y esa muchacha, yo cuento la experiencia en el libro, me ofreció una tarjeta de crédito, pero de estas, no de las que tienen un límite de 600 euros, que son las que se manejan comúnmente. Yo en ese momento estaba afrontando una serie de necesidades económicas y pensé, esta chica me está engañando, evidentemente, y cualquier cosa que viene de un banco es eso. Esta chica me está engañando, pero yo necesito ese dinero. Yo me voy a esclavizar, pero no voy a ser tonto porque voy a saber la verdad. Y me ofreció una cantidad de dinero por esa tarjeta verdaderamente escandalosa. Pero claro, en ese momento yo lo necesitaba. Pero utilizan eso. Y ese ofrecimiento escandaloso después se confirmó. Yo pedí esa tarjeta, mentí en mis datos de ingresos, los multipliqué por 2 aproximadamente, mentí de una forma descarada porque yo necesitaba el dinero que ella me ofrecía. ¿Lo comprobaron? No. Lo que hacen los bancos siempre, te dan el dinero, luego te joderán, pero el dinero te lo dan. Y me ofreció esa tarjeta, tenía el dinero unos días después, pero es que resulta que yo tenía triple A de valoración. Es decir, era un relativamente buen pagador, que es mentira. Somos buenos gastadores, que es muy distinto, ¿no? Buen pagador y buen gastador es un concepto distinto. Nos han hecho buenos gastadores, no buenos pagadores. Lo que ocurre es que cuando llega el paro y cuando llegan las dificultades, ya no somos tan buenos gastadores. Seguimos siendo igual de buenos pagadores, pero ya no somos buenos gastadores porque no tenemos en qué invertir. La mayor parte de la gente es muy responsable con sus gastos. Si tiene y puede, compra, se hipoteca, se endeuda, porque necesita seguir sobreviviendo. Pero si no puede, no lo hace. Es decir, ese es el concepto. Nos han querido hacer convertir en malos pagadores. Mentira. Somos, en todo caso, ahora mismo malos gastadores porque no tenemos en qué gastarlo. Y a mí me había puesto una nota de triple A. Triple A es la máxima nota, es el sobresaliente. Hay varias agencias de calificación que se dedican a eso, a poner nota a los diferentes productos financieros, desde los pequeños, desde las pequeñas hipotecas, hasta los estados, que también le ponen nota. Entonces esas notas, desde lo más bajo, que vendría a ser un 0, lo que utilizan es un sistema más americano, más parecido al americano, en las notas, el 0 vendría a ser, o el insuficiente, vendría a ser el CCC, que hemos oído, bono basura, la expresión que ahora se utiliza. Eso va subiendo, van quitando una C, después aparecen las Bs, y después empiezan las buenas notas. Una A viene a ser un 8, 2 As viene a ser un 9 y una triple A viene a ser un 10, y así lo ponen. Triple A positivo es lo máximo, es casi un 11 sobre 10. Eso es lo que tenían en el año 2007, lo que tenían el 97% de los productos financieros, que tan solo unos días después comenzaron a caer y a provocar la situación en la que estamos. Una triple A con valoración positiva, la máxima nota. Las agencias de calificación se habían encargado de poner esa máxima nota. El 97% de aquellos pagadores, la mayor parte de grandes empresas o grandes grupos financieros, ¿merecían esa triple A positiva? Evidentemente que no. Pero ¿qué ocurre? Que si se ponía esa triple A positiva, se podían meter en el mercado y se vendían de forma automática. Seguro que os acordáis de las antiguas imágenes de la bolsa de los agentes con los papeles en la mano. Ahora esas imágenes han desaparecido. Son programas de ordenador que en todo caso los maneja algún chaval que únicamente tiene que dar al botón de Enter para vender. Se ha vendido tanto de esos productos que al final esa burbuja se ha reventado. Bueno, ese es el sistema que se utilizó para que la economía creciera, la triple A, no solamente a los productos financieros, sino también a los estados. Los estados necesitan dinero para seguir sobreviviendo. No es malo, luego lo han convertido en una cosa terrible, el endeudamiento, el déficit, no es malo. Sus hijos o ustedes se han podido pagar la escuela gracias. La escuela
gratuita, la escuela estatal, gracias a que los estados endeudan y tienen déficit, han podido tener una sanidad pública. Gracias a eso, gracias al déficit y gracias a la deuda tenemos esas libertades. ¿Qué ocurre? Cuando cayó el sistema económico, el privado, los estados, nosotros, los ciudadanos, tuvimos que salir a rescatar y ayudar a quienes se habían caído. Es una circunstancia muy especial. Si el señor que tiene una tienda en la esquina deja de vender por las razones que sean, no aparece nadie a salvarle. Al contrario, le van a hacer la vida imposible desde ese momento. Va a tener que cerrar su tienda, va a tener que irse a su casa, va a tener que cobrar un paro cada vez más mísero y va a tener que enfrentarse a una serie de dificultades y sus letras las va a tener que seguir pagando. Eso sí, si quien cae es un gran banco, todos los ciudadanos somos solidarios, nos recortamos de nuestro dinero el que nos hemos ganado. El Estado no nos regala nada, sino que es el dinero que nosotros damos de todos nuestros beneficios y todo lo que ganamos al Estado, y luego el Estado nos lo recorta para dárselo a ellos, para salvarlos, para salvar el sistema financiero. Eso es lo que ha ocurrido. Los Estados se han quedado sin dinero porque hemos tenido que ayudar al sistema financiero. Pero acto seguido, cuando el sistema financiero cayó, los estados que tenían todos AAA, España tenía una AAA positiva, como la mayor parte de países de Europa, como la mayor parte de países de Norteamérica, como incluso algunos países de Sudamérica, e incluso algunos países africanos, porque casi todos los estados pagaban. Las agencias de calificación, que son la pieza que ha sido fundamental para que todo esto sea como es, empezaron a rebajar la nota de los estados. Empezaron a quitarle el A positivo y le pusieron el negativo. Empezaron a quitarle la AAA, a ponerle 2 A's, después una A, después triple B, después 2B, que creo que es lo que tiene España en estos momentos ahora. Es decir, está en la tabla media. Pueden decir, bueno, es que la circunstancia es la circunstancia y valen menos. No. Eso en los programas informáticos que nos gobiernan significa una cosa. En ese instante se pagan muchos más intereses. ¿Quién cobra esos intereses? Los bancos. Los bancos a los que hemos rescatado, nosotros no solamente les hemos rescatado y les hemos dado nuestro dinero, sino que encima nos están hipotecando de cara al futuro. Los bancos y las grandes empresas financieras, porque los bancos son algo más que las oficinas que encontramos en los rincones y en las calles y donde tenemos nuestra tarjeta. Ese es el banco comercial, el banco de inversión, que está todavía por encima y manda muchísimo más. Son los que dirigen todo esto en ocasiones prácticamente desde la sombra, ¿no? Y los bancos de inversión tipo Goldman Sachs, tipo Lehman Brothers, tipo la banca Rothschild, tipo todos esos son los que luego colocan a sus hombres en los puestos estratégicos del mundo de la política. Director del Banco Central Europeo, ministro de Hacienda en nuestro país. Nuestro ministro de Hacienda era el director en Europa de Lehman Brothers, en el momento en que Lehman Brothers cayó y fue el primero de los grandes bancos en caer. Fue verdaderamente terrible. Lehman Brothers cayó y caímos todos, y a todos nos mandaron al paro para salvar a estos personajes. Bueno, pues el premio es convertirlos en ministro de Hacienda, alguno de ellos. Pero eso está ocurriendo en todos los países y da igual el color. Esto no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que se puede estar en contra del sistema que estamos viviendo y de lo que estamos sufriendo, siendo de derechas y siendo de izquierdas. Es uno de los grandes errores que se está cometiendo. Bueno, pues esa AAA, al perder su crédito, al perder su valor, al provocar que suban los intereses, ha provocado que se tengan que iniciar los recortes, que se tenga que iniciar el sufrimiento de los ciudadanos. Ese es a grandes rasgos el reflejo de lo que estamos viviendo y de la crisis económica que estamos sufriendo. ¿Quién está detrás? ¿Quién mueve los hilos de esta situación? Por un lado, el mundo de las grandes finanzas, que, como digo, no solamente son los bancos comerciales, sino los bancos de inversión. Hay frases verdaderamente tremendas, que yo algunas de ellas las cito en el libro. Por ejemplo, muy poquito antes, meses antes de la llegada de Reagan al poder en Estados Unidos, se fundó un grupo llamado la Trilateral. Ese grupo, algo parecido a una sociedad secreta de hombres muy poderosos, pero que regía y que se sigue reuniendo 3 veces al año en una parte del mundo. Parecido al grupo Blindenberg, son prácticamente los mismos personajes, los mismos miembros,
que se reúnen de vez en cuando, que no tienen poder ejecutivo, pero luego evidentemente esas personas vuelven a sus despachos, algunos de ellos oficiales, otros de ellos no oficiales, pero tienen mucho poder sobre nosotros y luego toman decisiones en función de lo que han concluido durante esos cafés y durante esas charlas de café y de té en los hoteles reservados y protegidísimos de la influencia pública en la que se reúnen. Bueno, pues ese grupo lo fundaron, entre otros, dos personajes. Uno era Zbigniew Brzezinski, de origen polaco. Zbigniew Brzezinski, este hombre, para que nos hagamos una idea, durante el gobierno de Carter en los Estados Unidos, había sido un íntimo de alguien que después ha tenido alguna influencia en el devenir del mundo, de Osama Bin Laden. Incluso se hicieron alguna que otra foto junta, apoyaron, decías que le dio dinero. ¿Para qué? Porque entonces Bin Laden lideraba las guerrillas de Afganistán, iba en contra de los rusos, entonces se apoyó a ese movimiento que después se reconvirtió en los talibanes. Los talibanes son unos hijos de Occidente, unos hijos de esa libertad que tanto pregonaban algunos. Y Brzezinski, y junto a él, otro personaje cuyo apellido seguro que ustedes conocen y han oído en alguna ocasión, David Rockefeller. ¿Quién no ha oído hablar de la familia Rockefeller? Quizá la más poderosa que jamás haya existido, que en el siglo XIX comenzó a hacer dinero gracias al mundo de las finanzas y gracias al mundo del petróleo, y reconvirtieron sus negocios, eso sí, lo reconvirtieron después de muchísimas sentencias en su contra. Lo que pasa es que cuando alguien es pobre y tiene una sentencia en su contra, le fastidian. Cuando alguien es rico, le importa absolutamente nada, cero. Bueno, pues es lo que le pasó a la familia Rockefeller. Y él, cuando fundó ese grupo, dijo una frase que es verdaderamente terrible. David Rockefeller era el último de esa familia. Yo creo que es una frase que resume absolutamente todo. El objetivo de nuestro grupo es crear una élite empresarial y política, una élite que gobierna al margen de la dictadura de la opinión de los ciudadanos. Creo que lo dice absolutamente todo sobre lo que querían. No creen en la libertad, por mucho que la pregonen, no creen en la democracia, no creen en el funcionamiento de las cosas según la justicia social, sino todo lo contrario. Necesitan la injusticia, necesitan esa injusticia social para poder seguir enriqueciéndose. Formaron ese grupo y empezaron a diseñar países. Por ejemplo, llamaron a la casa de David Rockefeller en las proximidades de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, a 40 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Llamaron a un personaje en España que hasta entonces era un gran defensor del mundo obrero, que después llegó a ser presidente del gobierno. Se llamaba Felipe González, se apodaba Isidoro, según los documentos de la CIA, así le llamaban. Y le dijeron, más o menos, bueno, habían llamado antes a una persona cuya familia es muy respetada en estos momentos, la familia del rey, la familia real española, ¿no? También a él le habían ayudado en los primeros años. Ahora tiene todo el respeto del mundo por una actuación verdaderamente loable y asombrosa que está teniendo al frente de la jefatura de Estado de nuestro país. Bueno, me llamaron a los dos y les dijeron, vamos a ayudar a España, vamos a convertir a España en uno de los países importantes de Europa, pero olvidaos de vuestras ideas. Sobre todo se lo dijeron a Felipe, que apoyaba entonces al mundo obrero. Vamos a apoyaros, os vamos a dar dinero, pero tenéis que facilitar pues que esa autopista que después, poquito después, se comenzó a crear Reagan y Thatcher, pero tenéis que facilitar que esto siga por el camino que nosotros os vamos a indicar. Y pasó, ¿verdad? Y llegaron, bueno, uno ya era rey, el otro llegó a presidente del gobierno, y se empezaron y se siguieron creando esas circunstancias que en nuestro país sirvieron para mucho, porque se había acabado una dictadura, evidentemente, pero provocaron después la situación en la que estamos, que después fue acrecentada por futuros presidentes que ya llevaron esa liberalidad de la economía a un extremo verdaderamente asombroso. No ha habido un presidente, sobre todo los dos importantes de la democracia española, ni Felipe González ni José María Aznar, que sean para nada inocentes en la situación en la que estamos viviendo y la que hemos sufrido. Por no hablar de la actualidad, pero está hablando de los dos presidentes quizá más históricos de nuestro país en cuestión de finanzas. Bueno, pues se construyó, la situación en la que se construyó gracias a que ellos fueron apoyados por ese poder oculto, por esos personajes, por Brzezinski, que después
siguió apoyando durante unos años los movimientos talibanes, los movimientos de Bin Laden, hasta que un buen día decidieron que tenía que ser el enemigo del mundo. Lo hicieron responsable del 11S, y a partir de ese día los talibanes eran los más malos de la película. Pero 4 días antes, Occidente estaba negociando junto a los talibanes, defendidos y apoyados por Bin Laden, pero Occidente estaba apoyándoles. ¿Por qué? Porque había una serie de oleoductos y una serie de gasoductos que iban por el mar Caspio, que llegaban desde Rusia hasta el Índico, de los cuales nos íbamos a nutrir todos, que el gobierno que ellos querían imponer, porque nada de esto es inocente, nadie busca la libertad, busca el dinero, porque el gobierno que ellos querían imponer, gracias al apoyo de los talibanes, les iba a vender los oleoductos y les iba a vender sus terrenos para poder llevar el petróleo y poder llevar la riqueza. ¿Qué pasó? Que al final los talibanes estaban como estaban, decidieron no vendérselo a las empresas que representaban el poder occidental, y luego les montaron una guerra, como después les montaron la de Irak. Es todo un mundo de intereses en el que vivimos y en el que estamos. Esos latidos del poder son los que nos dirigen y los que nos gobiernan desde siempre, no solamente desde la aparición de Reagan y Thatcher, y antes, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, comenzó a diseñarse esa especie de poder oculto cuando se firmó la paz de Versalles. Eso viene tras una serie de reuniones que se hicieron en Versalles, precisamente en Francia, y en esas reuniones comenzaron a crearse determinados grupos que intentaban gobernar al margen de lo que dictaran los ciudadanos, porque lo que dictaban los ciudadanos era bueno para ellos, pero evidentemente no era bueno siempre para el poder y a los que representaban. Por lo tanto, esto es un poco el dibujo de la situación en la que estamos viviendo y la situación que está atravesando el planeta, sobre todo los países más desarrollados en estos momentos. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me imagino que todo el mundo le inquieta lo que está viviendo. Yo sí que quiero, para acabar, hay muchas citas, yo en este libro, en AAA, donde cuento todo esto y mucho más, y muchas investigaciones sobre muchos casos que demuestran, pero hay una cita que yo utilizo y que a mí me encanta y que creo que es el mensaje positivo. Todos tenéis YouTube, por ejemplo, y como es una película vieja que no se puede comprar en ningún sitio, pues no pasa nada por verla en YouTube. Es una película de un director argentino que se titula la película Hombre mirando al sudeste. El director es Eliseo Subiela, es uno de los grandes genios del mundo del cine. Yo recomiendo verla. La película nos presenta a un ser de otro mundo. Luego se hizo una americanada de esa película, que no estaba mal del todo, pero se hizo una versión americana porque la Argentina era demasiado buena como para que no se aprovecharan los norteamericanos. Y hicieron Capax, que seguro que la conocéis algunos mucho más, que también estaba bien, la película, pero la original, Hombre mirando al sudeste, yo os la recomiendo. El protagonista es un extraterrestre. Bueno, es un loco que dice que es de otro mundo y que ha venido aquí pues para conocernos y estudiarnos. Y los diálogos que mantiene con sus psiquiatras son verdaderamente extraordinarios y fascinantes. Yo sí os pido que lo hagáis, porque no os vais a arrepentir de ver esta película. Y hay una escena, yo os lo voy a leer lo que decía el supuesto, más que supuesto loco, a su psiquiatra. Su psiquiatra estaba verdaderamente fascinado con su enfermo, hasta el punto de llegar a la conclusión de que los enfermos somos nosotros, somos los normales, ¿no? Los aparentemente normales, y que la gente soñadora, que la gente que cree en un mundo en paz, en un mundo en donde lo material sea menos necesario e imprescindible, es la auténtica gente que se necesita. Y él le decía lo siguiente, situémonos en el contexto de la película, años 70, cuando estaba funcionando aquella AAA, a la que hacía alusión antes en Argentina, y en mitad del coche. La escena está en muchos sitios en YouTube, la podéis ver, incluso sin ver toda la película. Son 5 o 6 minutos de escena en donde el ser de otro mundo, el irracional, le dice al racional, el ser de otro mundo, al que se hipoteca, al que se endeuda, al que cree en esa libertad, le dice lo siguiente: ¿por qué los seres humanos se resignan a tantas cosas que los están destruyendo? ¿Y por qué hacen tan poco por modificar esas cosas? ¿Se están suicidando por estúpidos o están pagando por sus culpas? Ustedes se han vuelto locos.
Alguien se muere y ustedes le dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta estas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuvieran, ese alguien podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa, pero no me va a negar que está enfermo. Doctor, su realidad es espantosa. ¿Por qué no se dejan de una buena vez de la hipocresía y buscan la locura de este lado y dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no pueden o porque no quieren comprar toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana? Bueno, pues yo creo que esta frase, y con acento argentino no les quiero contar cómo queda extraordinariamente bien, esta frase un poco resume y viene a decir lo mismo que decía al principio Fernando en ese editorial, y digo yo, quédense con ese mensaje. Y como decía San Pedro, que también falleció hace unos días, no me lloren, luchen. Eso es lo que hemos venido a hacer a este mundo. Así que muchísimas gracias. Bueno, ¿hay algún? Sí, por ahí ya tenemos una. Hola, bueno, muchas gracias por tu exposición. ¿Todo esto es desmontable? ¿Es que? Todo nuestro siglo que dirige nuestro mundo y todo el aparato financiero se puede desmontar de alguna manera. Y otra pregunta que no sé si me atrevo a hacerla, ya que España entró en esa autopista que acabas de mencionar, a mí me parece una duda muy grande desde hace tiempo, y eso es por qué el terrorismo de ETA no se ha acabado con él, dado que yo creo que es un tema que debe haber estado resuelto hace algunos gustos. Y gracias. Tampoco tenemos que caer, claro, vivimos una situación que la vivimos, tampoco tenemos que caer en el error de pensar que hay que desmontar todo. En este mundo hay cosas afortunadamente buenas. En el siglo XIX o en el XV o en el XII se vivía peor que ahora. El problema no son la política, ¿no? Cuando se dice gracias a la política ustedes están aquí, gracias a la política existen unos baños públicos, gracias a la política existen unos semáforos en esas carreteras a las que luego ustedes van a acudir, o con su coche van a poder circular, o si son ciudadanos, si son peatones, van a poder pasar por ellos. Eso es gracias a la política. No gracias a todos los políticos, gracias al concepto, no a las personas. Es decir, no todo lo que hay en este mundo debe desmontarse, porque hay cosas buenas y se ha progresado. Eso no debe ignorarse ni olvidarse. Pero eso también, y ese mundo en el que estamos gobernado por seres humanos, el problema no son las circunstancias, son determinados seres humanos que aglutinan en muchas ocasiones gran parte del poder. Con eso, claro que hay que intentar desmontarlo en la medida de lo posible, porque si no se desmonta el sistema tan mal concebido como está, y insisto que esto no es una de las grandes cosas que hace el poder, es hacernos creer que es una lucha de izquierda y derecha. La derecha, cuando está en el poder, parece que está muy cerca del ciudadano. Cuando no está en el poder, la izquierda está muy cerca del ciudadano, pero luego se intercambian el poder y hacen exactamente lo contrario a lo que decían. De eso tenemos un poquito de experiencia. Que nadie piense, se puede ser de derechas y estar en la Puerta del Sol protestando, que nadie le haga creer lo contrario al de derechas, que tiene derecho a ser de eso, de derechas, y estar en la Puerta del Sol protestando, y estar en la Puerta del Sol protestando. Pero algunos censura un poquito más, pero independientemente de eso, no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de circunstancias. No hay que desmontarlo todo, pero sí hay que desmontar algo, porque antes o después saldremos de esta crisis. El peaje que vamos a pagar es tremendo, el peaje es espectacular. Nos hemos llenado en estos últimos 10, 15 años, creo yo, de crecimiento en China, por ponerte un ejemplo. Nos hemos llenado la boca, es que en China no hay libertades, no hay horarios, la gente cobra poquísimo, las fábricas son tremendas.
¿Qué diferencia hay con España y con lo que quieren hacer de España ahora? Nos estamos convirtiendo, el sur de Europa se está convirtiendo en la China del mundo desarrollado. Se bajan salarios, se bajan derechos y la gente va a aguantar lo que sea por trabajar. Bueno, pues España se está convirtiendo en China. Y gracias a convertirnos en China, en un futuro, pues posiblemente podamos salir de esta situación, no recuperar o recuperar dentro de muchísimo tiempo los derechos que se han perdido, pero la siguiente crisis va a ser exactamente igual o peor. O se remueven esos cimientos o se desmontan, que sí que son desmontables, claro que son desmontables, o se rompen esos cimientos, los que nos están perjudicando a todos, o la siguiente crisis será todavía peor. Y respecto a la otra cuestión que me hacías sobre el terrorismo, me limito en el programa de radio, hace 8 o 9 meses entrevistábamos al Lobo, seguro que se acuerdan sobre todo de la película que se hizo sobre él, protagonizada por Eduardo Noriega. El Lobo era un agente de los servicios de inteligencia, era un tipo que se infiltró dentro de la cúpula de ETA en sus peores años, años 74, 75, 76 o algunos de sus peores años, y se infiltró y logró identificar a la cúpula de ETA. Y se desmontó gran parte de la banda terrorista, pero no se desmontó toda. Y el propio Lobo contó en el programa, se podía haber desmontado toda en ese momento, pero alguien me cortó las alas y lo impidió. Lo contaba el propio agente de inteligencia, que en el programa, ahora en el año 2012 lo contó, y nadie se da cuenta de lo que significaba eso. El poder también necesita de malos a los que culpar y con los que desviar la atención. Con el terrorismo ha ocurrido en muchas ocasiones en nuestro país, con nuestro terrorismo, pero ocurre con otros terrorismos en otras partes del mundo. Con nuestro terrorismo ha venido bien, e incluso viene bien que el final se prolongue, que a veces da la sensación, y uno tiene la intuición, de que parece que desean algunos que no se desmonte del todo la banda terrorista ETA. Afortunadamente ya no hay muertos, afortunadamente está mucho más desintegrada la banda terrorista ETA de lo que nos queremos hacer creer. Pero parece que se quiere mantener el fantasma. Claro que se puede acabar de forma total y absoluta con el terrorismo. Hace 2 semanas o 3, estamos hablando mucho de fallecimientos, lo siento, ¿no? Pero fallecía el líder, el último de los líderes de ETA, Thierry, el francés, que ni el más abertzale de los abertzales en el País Vasco le respetaba porque estaba como las cabras. No lo respetaban, era como casi todos los que estaban ahí, pero este era más irracional que todos. Y falleció, ha vuelto, y vamos, le hicieron un homenaje 4 gatos en el aeropuerto de Sondica. Y en vez de burlarnos de esa situación, parece que la queremos remover para seguir manteniendo el fantasma. Con el terrorismo se puede acabar y se debe acabar, pero sobre todo se puede acabar. Ya lo dijo el Lobo y le pasó esto que nos estuvo contando en el año 75, justo cuando se estaba produciendo el cambio de poder en nuestro país. Llegaron otros y no arreglaron el desaguisado, es decir, se mantuvo ese fantasma. Viene muy bien la licencia de malos al poder, y en este caso con el terrorismo ha ocurrido. Yo creo que es un episodio ya cerrado, que hace falta dar el último portazo definitivo, pero no sé hasta qué punto hay un interés verdadero, real, por dar ese último portazo, pero se puede. Lo dijo la persona que estuvo en la cúpula de la banda terrorista ETA. Él podía haber ayudado a desmontar para siempre a ETA, y el poder no le hizo caso porque interesaba mantenerlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Solamente una felicitación al señor, porque lo que más me gusta es que se hable directo. Yo no tengo costumbre, entonces es mi agradable. Muchísimas gracias. Sin criticar a los otros, pero me encanta, porque mantiene vivo constantemente la situación, que es muy importante. Pues muchas gracias, de verdad. Eso es lo que busco, ¿no? Y lo que creo que además es el objetivo de todo comunicador y periodista. En la facultad nos engañaban y siguen engañando con eso de la objetividad. Eso es un camino muy peligroso. Hay que ser honesto, hay que fomentar la honestidad, y cuando la verdad está claramente de un lado, es de cobardes mantenerse neutral. O sea que... Sí, Bruno, una pregunta. Hoy en día está muy de moda el hablar de los lobbies o grupos de poder.
Y me viene a la cabeza un poco el sistema democrático americano, que nos lo venden como el ideal, y vemos que las campañas políticas las pagan las multinacionales, y claro, casualmente una multinacional de armas que paga una campaña, luego ese presidente del gobierno está claro que tiene que montar en algún lugar del mundo una guerra con la cual esa compañía gane dinero, porque si no la inversión de la campaña no tendría sentido. Eso a nivel americano. A nivel europeo, igual, está muy de moda el tema de los lobbies, vemos el poder que tienen en el Parlamento Europeo, en Bruselas. ¿Hay alguna manera...? Perdón, 10.000 lobistas, sí, oficiales. Sí, algunos venían el otro día al programa Salvados, que se habló de eso. Y mi pregunta es, ¿de qué manera podemos los ciudadanos luchar contra esos lobbies? ¿Creando un lobby nuestro, como parece que se está haciendo, por ejemplo, con el tema de los desahucios? ¿O qué otras maneras crees tú que tenemos de luchar? Yo personalmente, te cuento mi experiencia como profesor de economía de institutos, andamos luchando para que se dé más clase de economía, no solo, actualmente solo se está dando a un determinado número muy reducido, a unos alumnos de bachillerato, de uno de los 3 bachilleratos que hay. El resto de alumnos que salen del sistema educativo, sus conocimientos económicos son 0. Entonces, pensamos, y tenemos una asociación que estamos intentando que en la nueva ley se den cuenta de que hoy en día todo el mundo necesitamos tener unos conocimientos básicos, mínimos, económicos, de lo que es un tipo de interés, de lo que es un Euribor, y de alguna manera nosotros a un nivel muy reducido estamos intentando que eso se vaya a meter en la próxima ley. Pero en general, ¿cómo podemos los ciudadanos luchar contra los lobbies? ¿Si creando uno nuestro o cómo lo ves? No vamos a cambiar las cosas en muy poco tiempo, pero el camino que tú estás contando yo creo que es el camino adecuado, que se puede resumir básicamente en culturizar a la sociedad. No solamente hay que culturizarla sobre lo bueno que es Ronaldo, Cristiano, jugador del Real Madrid, o que el otro día Messi, pobrecito, pues sobre todo pobrecito, ¿no? Que estaba con la pierna mala y salió al final del partido, y eso empleó mucho más tiempo que contarnos lo que pasaba con el Euribor y por qué manipulan el Euribor, que el Euribor es lo que determina que ustedes pagan más o menos por sus casas y sus viviendas, que ahora bajará, pero mañana subirá, y cuando ganen 3 cositas más ustedes, no se preocupen que no las va a tener, que se van a encargar el Euribor de subir para quitárselas, eso no tengan la más mínima duda, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma, culturizar a la sociedad. Una de las cosas buenas, hay que ver, intentar ser positivo, una de las cosas buenas que tiene la crisis es que las páginas naranjas de los periódicos, las páginas salmón, que era necesario que estuvieran, antes eran el reducto. Cuando había que recortar gastos decíamos, ¿cómo no vamos a recortar gastos de aquí si no lo lee ni Cristo? Bueno, pues yo creo que ahora son las más leídas de los periódicos porque nos afecta. Una de las cosas buenas de la crisis es eso, que se están conociendo datos básicos. No es tan complicada la economía como algunos economistas, sobre todo los que tienen poder, ¿no? Algunos financieros más que economistas, ¿no? Se están conociendo cosas que antes no se conocían, se están leyendo sobre cosas que antes no se conocían, la gente está sabiendo mucho más, está identificando mucho más lo que están haciendo, y yo creo que ese es el camino. Le podemos llamar lobby ciudadano, pero es una palabra que aparece mucho, pero ojo con los términos, porque no nos pueden llamar a la gente que quiere cambiar las cosas porque forma parte del lobby ciudadano, porque no tiene la intención de ser ningún lobby, simplemente quiere que haya justicia social. Y utilizando los términos, el lenguaje es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. No debemos utilizar la palabra lobby porque se ha criticado. Lo que han hecho los lobbies es verdaderamente escandaloso. Decías, el sistema norteamericano es muy abierto, en ese sentido es una democracia más abierta. Es decir, si una empresa de armas da $1 millón al Partido Republicano, va a dar 990.000 al Partido Demócrata, por si acaso, porque no quiere brindarse y quiere tener el poder cerca siempre. Pero esa información es pública. Pero como allí los periódicos hablan de otras cosas, pues tampoco se enteran tanto. Pero existe esa libertad por lo menos de enterarte. Aquí no, aquí tiene que aparecer Bárcenas vengándose de su partido para que nos enteremos que quien más dinero daba al partido que después iba a gobernar era la empresa, una de las empresas más beneficiadas
por determinadas expropiaciones o por determinados cierres de otros supermercados, una cadena de supermercados como Mercadona, bueno, y ahí aparece como el dueño de Mercadona como uno de los mayores financiadores del poder actual. ¿Y que por qué luego está creciendo tanto? Pues porque es muy bueno y hace las cosas muy bien, ¿no? Nadie consigue cosas trabajando las normales. Hay gente que trabajando puede ganar un poquito más o un poquito menos, ¿no? Pero nadie se hace millonario trabajando de forma normal. Entonces esos lobbies también existen en nuestro país, pero el camino es culturizarse, sobre todo culturizarse, ser crítico, fomentar el espíritu crítico, sobre todo en la juventud, ser crítico ante la realidad, que no admitas ni creas absolutamente nada de lo que te digan, de lo que oigas, pero sobre todo de lo que veas, y menos en televisión. Es decir, hay que creer lo justo, y sobre todo hay que creerse a uno y pasar por el tamiz de lo personal cualquier información. Yo no digo, yo estoy bastante en contra de esa cosa que se dice, los medios mal informan, algunos sí, unos periodistas más, unos periodistas menos, pero estamos dominados por una serie de agencias de comunicación, el mundo del periodismo que está absolutamente mal pagado y es imposible que hagan un periodismo en condiciones. Entonces, la culturalización de la sociedad y el fomentar el espíritu crítico, la objetividad, el análisis en frío, en la juventud, que son los que, la juventud de los 14, 16, 18 años, yo no somos, pienso que son tontos para nada, en absoluto, son gente tan inteligente como los que tenemos 40, ¿no? Y esos son los que van en el futuro a tener un mayor poder y van a tener sus familias y van a poder inculcar esos valores a sus hijos. Igual que la gente intentamos inculcar una serie de valores a los que están próximos a nosotros, por ejemplo, el mundo de los profesores y los enseñantes tienen muchísimo que hacer y se está creando. ¿Le podemos denominar lobby ciudadano? Sí, pero sobre todo, o no, pero es igual, ciudadanos que luchan por la justicia social. Yo creo que es una de las cosas buenas de lo que está ocurriendo. Una de las pocas cosas buenas es que la gente está tomando mucho más conciencia de la situación, con gente con la que no te imaginabas que pudieras mantener una conversación sobre crisis económica, sobre las hipotecas, sobre los paquetes financieros, sobre las preferentes, que eran cosas que se nos escapaban, ahora los podemos mantener. Entonces veamos esa parte buena, fomentemos eso, porque es fomentar la crítica y la objetividad en la gente. Y seguramente siendo mucho más críticos y objetivos en el futuro, no nos engañarán tan fácilmente y el ciudadano tendrá más poder, porque diga, este me está engañando, a este yo no lo pienso votar. Y eso se está empezando a ver en muchos países de Europa. Ahora no solamente como una cosa terrible, es que tal gobierno no puede formarse porque se ha producido una división de partidos. Bueno, pues es una consecuencia de la culturalización de la sociedad, ¿no? Aunque lo vean como lo contrario, claro, siempre habrá un partido de extrema derecha o nazi, y desde los países que no han caído todavía en esa ruptura del partidismo, es que fíjate cómo crecen los nazis, sí, como crecen los nazis, como crecen todos los demás, ¿no? Los nazis también crecen, pero crecen sobre todo los demás y los que tienen una visión más crítica del mundo. Sí, yo creo que ese es el camino, el que tú decías, es el camino para seguir, y pedir leyes justas, pedir transparencia, ¿no? Y pedir transparencia no es decir lo que haces, es hacerlo bien y decirlo, porque se puede hacer mal y lo dices, pero si te permiten hacerlo mal, seguimos en la misma, ¿no? No creo que ningún gobierno haya hecho cosas, ya no estoy hablando de circunstancias de corrupción, estoy hablando de globales, ha hecho cosas ilegales, ha hecho cosas que se han permitido que sean legales, otras cosas que sean justas, ¿no? Entonces, saber que eso legal no es justo, lo legal no siempre es justo, y la justicia no siempre es ecuánime, lo que pasa es que hay unas leyes y unas normas a seguir, ¿no? Entonces yo creo que formando a los ciudadanos, ese es el camino adecuado, y sobre todo el espíritu crítico de la objetividad, no creer absolutamente nada de nadie, pero nada de nadie, sino valorarlo tú, y luego puedes escoger de una persona, de otra. Yo creo que esas son las cosas buenas, y eso se está consiguiendo ahora, ¿eh? Yo creo que hace 10 años la sociedad era mucho más, no me gusta la expresión, ¿no?, pero mucho más aborregada que ahora. Ahora por lo menos sabemos, ¿no? Nos llevan por ahí, sí, nos llevan por ahí, pero no tenemos más remedio que ir por ahí, pero sabemos que vamos por ahí y sabemos por qué nos están mandando por ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese camino que tú has cogido con los chavales de instituto es el adecuado, ¿no? Bueno, no sé. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, Bruno. No es conveniente ya la pregunta. Si no lo digamos por ahí. Es que por ahí hora es. Pues vamos a hacer la última pregunta ya y sí que nos despedimos.
Hola Bruno. Mi pregunta era ¿por qué nos están llevando por donde nos están llevando y qué intención tienen en el fondo de todo esto? Ganar dinero. Ganar dinero. O sea, no hay otra, no hay intervención. Tú eres una persona normal, yo soy el 99,9% o el 100%. Yo me atrevería a decir que el 100% de los que estamos aquí somos normales, pero ninguno tenemos un banco. No me digo trabajar en una oficina bancaria, que puede ser, es un trabajo normal. También los van a mandar al paro ahora porque no les hace falta, los tienen en el ordenador los datos y no les hace falta el trabajador, ¿no? Que somos personas normales. Evidentemente uno se puede plantear, y a mí yo me lo planteo, ¿no? ¿Qué importa tener 10.000 millones de pesetas a tener 30.000? No se puede gastar ese dinero. Entonces ahí entra otra faceta mucho más delicada, y volvemos a lo que decía anteriormente, al comienzo de la charla. Fernando era un psiquiatra. Yo creo que los psiquiatras tienen mucho que decir sobre esto y sobre las personas que nos gobiernan y que nos mandan. El porcentaje de psicópatas en el poder es mucho mayor que el porcentaje de psicópatas en la calle, y eso es un peligro que hay que frenar cuanto antes, ¿no? Y una última puntualización o pregunta también. ¿No se estarían estableciendo unas bases para un gobierno único con una moneda única en plan global y mundial? Eso lo decía el otro día en el programa de radio Ramón Tamames, un economista español, y lo decía como algo bueno. Es que el problema no es que eso sea ni bueno ni malo, es la utilización. Antes venía hablando a la viuda de San Pedro, ¿no?, que fallecía, hablando, cuando él hablaba de globalización, advertía. El término globalización en sí mismo es maravilloso. ¿Qué significa la globalización? Significa todos somos unos, todos nos movemos por lo mismo. Significa lo de los de arriba también es de los de abajo. Los de arriba apoyamos a los de abajo, porque si un día los de abajo están arriba nos van a apoyar. El término globalización es maravilloso, y eso que dices tú podría ser maravilloso. Pero ¿qué ha sido la globalización? Una absoluta estafa. Se ha globalizado el mundo de las finanzas. La libertad para las empresas, eso sí, para las empresas con miles de trabajadores y miles de millones de pesetas. Para las empresas pequeñas y medianas, que se sigan comiendo el mismo marrón y los mismos problemas y las mismas dificultades, ¿no? Entonces, eso ha sido la globalización. Si se va hacia ahí, no tiene por qué ser malo. De hecho, existió una moneda única en el pasado y no ocurrían esas cosas, o no ocurrían exactamente igual, que fue el patrón oro. En realidad no existía una moneda única, cada país tenía la suya, pero todas equivalían a algo. Es decir, el billete de 10 euros que sacamos, ese podíamos ir al banco, a la oficina, con ese billete entonces, bueno, entonces sí hubiera existido un billete de 10 euros, pero significaría que uno va con sus 10 euros al banco y le pueden dar el equivalente en oro a esos 10 euros. Ahora nuestro dinero no vale nada, nuestro dinero es papel. Nuestro dinero es un número, nuestro dinero no tiene un valor que lo respalde detrás. Si esa moneda única significa que el dinero está respaldado por algo físico, algo real, algo tangible, bienvenida sea esa moneda única. Si eso significa lo que ha significado con el euro, que se ha incrementado la cantidad de papel en la calle, pero no sustentada, los bancos tienen solo la obligación de tener un 8% de dinero real, del que aparecen las cifras, del que aparecen las cuentas. ¿Qué ocurre? Cuando hay que hacer pagos y no se llega a ese dinero, entonces ¿qué ocurre? Ocurre como el de Chile, que la gente no saque porque necesitamos como el de Chipre. Necesitamos el dinero para efectuar esas operaciones, y nos las quitan a nosotros, nos las quitan a los ciudadanos. Si esa moneda única está fundamentada en un sistema internacional, aunque aquí se siga llamando peseta o euro y en Argentina se siga llamando peso, da igual, pero si todos están fundamentados en una misma equivalencia de dinero y sustentada por algo, será bienvenido. El problema sea que no tenga un sustento, y si no tiene un sustento, y si un día existe esa moneda mundial, que no es descartable en absoluto, y dicen que puede ser una de las soluciones a lo que se está viviendo, pero si no existe un sustento real de esa moneda, antes o después volveremos a la misma circunstancia, y no habrá países en desarrollo, cada vez más desarrollados y más cerca de nosotros, para poder salvarnos, porque estaremos todos metidos en el mismo fango. O sea que yo espero que si existe, esté sustentada, ¿no? Bueno, pues ya lo han visto. Yo doy constancia ya. Alguna gente se ha ido cabreada, salió por la puerta cabreada. Yo creo que la ponencia pues
ha sido magnífica, la gente ha estado atenta. Es un tema que interesa, que fuera de los márgenes del misterio, como decías al comienzo, pero que bueno, que tiene mucho... Sobre el misterio humano. Sí. Y ojo, que el periodismo del misterio, el que hacía Fernando Jiménez de Centeloso, yo con Fernando publiqué artículos de los que estoy muy orgulloso, y son artículos que van en esta línea, ¿no? En el cierto modo, el periodismo del misterio es un periodismo heterodoxo y salirse de las normas. Y es un tipo de periodismo que ha facilitado la aparición de eso. De lo que hablábamos algunos hace 10 años en revistas marginales, calificadas como tal por determinadas personas, ahora hablan en periódicos de primera línea. Eso sí, lo que otros publicaban hace 10 años era conspiranoia, pues dicen exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues sí, la verdad es que sí, y hemos tenido aquí durante la mañana una buena muestra de ese tipo de periodismo heterodoxo. Ahora, si me permites, un pequeño detalle, un recuerdo de estas primeras jornadas. Hombre, pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Y lo dicho, ya va siendo hora de comer, que lo comentan algunos, y esta tarde volvemos aquí a las 4:30 aproximadamente con Javier Navarrete, que nos va a hablar, otra vez nos centramos en la ciudad, nos va a hablar del Grial en Cuenca, un misterio que seguro va a llamar la atención a muchos. Un aplauso, por favor, porque es merecido.